Pues quiero agradecerle que haya seguido dando esta conferencia. Es muy importante, cada año hemos tenido la oportunidad de ir avanzando en este conocimiento y experiencia propia de América Latina y este año en particular la red de cuidados de Uruguay. Entonces quisiera que den un aplauso, por favor. Muchísimas gracias, doctora, por acceder a esta conferencia y Bueno, antes que nada, agradecer la oportunidad de estar en este lugar al jurado de la especialmente su coordinador, y el gusto de poder compartir con ustedes una experiencia que está realizando en Uruguay y que afortunadamente parece que tiene muchos lugares de tenemos la suerte de tener algunos representantes de la red de cuidado de México, ¿no? Margarita y Gabriela, ¿no? De manera que esperamos que esta experiencia pueda utilizar también, no de la misma manera, porque cada lugar, cada país tiene sus características propias, pero sí que pueda servir como una experiencia que pueda ayudar a completar sistemas de cuidado también acá, ¿no? Escandaloso. Antes que nada, yo podría extenderme, ¿no es cierto?, en el por qué la necesidad de un sistema de cuidado, ¿no? Pero quisiera en esta ocasión, ¿no es cierto?, hacer énfasis fundamentalmente en la respuesta que se ha intentado hacer desde el Uruguay, en la conformación de una respuesta pública, de una política pública que se haga cargo de esta realidad e intente dar respuesta desde muchos lugares, ¿no es cierto?, a una necesidad que viene desarrollándose hace mucho tiempo en Montevideo y en el Uruguay en su conjunto, porque es una población que ya ha hecho su transición demográfica. De manera que la cantidad de personas adultas mayores somos muchas y crecientemente vamos a ser más. Y no solamente vamos a ser más viejos, sino que más viejos de sobre 80 años. Es decir, lo que se observa en el Uruguay, que todavía yo creo que no es la situación de México, es el envejecimiento del envejecimiento. Lo cual implica, ¿no es cierto?, de que sobre los 70, 80 años, todas las personas tenemos algún grado de discapacidad, ¿no? Puede ser esta leve, moderada o severa, pero en general, ¿no es cierto?, estamos como necesitando la ayuda de otros para realizar algún tipo de tarea de la vida cotidiana. Es lo que llamamos dependencia, ¿no? Entonces, estoy hablando de la realidad a la cual seguramente México va a llegar en muy pocos años, ¿no? Y la otra dimensión, ¿no es cierto?, es decir, esta población dependiente por edad, ¿no es cierto?, es una población que es atendida habitualmente por las mujeres en su casa. Llámense esposas, llámense hijas, llámense nueras. Esta población envejecida es atendida fundamentalmente por mujeres que llevan sobre sus hombros, ¿no es cierto?, esta tarea, que implica una sobrecarga importante en términos de trabajo, y es un trabajo no remunerado, ¿no? No solamente no remunerado, no reconocido, no valorado, exigido y siempre, ¿no es cierto?, como invisibilizado. A estas tareas de cuidado, ¿no es cierto?, que se depositan en las mujeres,
se agregan otras tareas de cuidado también invisibilizadas, que son las tareas de cuidado de otra población dependiente que son los niños, ¿no? Especialmente los niños pequeños, cuyo cuidado hasta relativamente poco tiempo atrás también estaba solamente depositado en manos de sus mamás o de las mujeres de las mamás. Y por último, ¿no es cierto, Margarita? Tenemos el tema de los discapacitados, ¿no es cierto?, de las personas que por problemas de salud, por problemas de nacimiento, por problemas genéticos, no pueden realmente hacerse cargo de realizar las tareas diarias de su vida. Y que generalmente, como lo vemos acá, tienen una mamá que ha dedicado su vida al cuidado de ellos, ¿no? Estos problemas fueron los que nos preocuparon a una organización de mujeres en Uruguay que se llamó Red Género Infancia, ¿no? Y que empezamos a trabajar sobre estos problemas. Yo les voy a decir que el primer trabajo escrito es del año 97, es decir, que estamos cumpliendo con casi 30 años, ¿no? Porque éramos una ONG feminista donde la preocupación, ¿no es cierto?, era la sobrecarga de trabajo femenino, ¿no?, que impedía o optimizaba la posibilidad de que las mujeres trabajaran, se desarrollaran, se educaran y pudieran ejercer sus derechos como personas, ¿no? Porque si uno está trabajando todo el tiempo para otro, tiene muy poco tiempo para sí. Ha sido un trabajo largo, un trabajo difícil, pero ya alrededor del 2007 tuvimos la suerte de que pudimos hacer una propuesta de Sistema Nacional Integrado de Cuidado. Un largo trayecto, no me voy a parar en ello, ¿no?, porque creo de que lo que quiero compartir hoy día fundamentalmente es la respuesta que ha dado al Estado a una demanda de la sociedad civil, especialmente una demanda de mujeres que no solamente dijimos este es un problema, ¿no?, y lo hicimos visible, sino que hicimos una propuesta coherente y articulada que fue asumida por el Estado e implementada por él, ¿no? Yo creo que esto es una novedad, porque habitualmente en los estados en general no escuchan a la población civil, mucho menos a un grupo de mujeres feministas, y habitualmente, ¿no es cierto?, las propuestas que se hacen desde la sociedad civil llegan al estado de reclamo, pero no hay una propuesta de solución, ¿no? Entonces, lo que yo quiero contarles, ¿no es cierto?, es cómo el Estado asumió nuestra propuesta, la hizo suya. A partir de eso ha ido como generando y creando este sistema. Y lo que quiero decir, yo soy chilena, hablo rápido, hablo distinto, y ustedes me interrumpen cuando me entienden. ¿Quedamos en eso? ¿Ah? Porque si no, es como un diálogo de sordos. ¿Ah? Y aunque parezca raro, todos hablamos español, pero todos hablamos en español. ¿No es cierto? Bueno, lo que les quiero contar, ¿no es cierto?, es qué es este Sistema Nacional Integrado de Cuidados hoy en el Uruguay. Primero que nada, ¿qué entendemos por cuidado? Porque los cuidados son algo que son parte de la reproducción biológica, son parte de la reproducción social. Es decir, todos en algún momento, y desde siempre, ¿no es cierto?, necesitamos que otros nos cuiden para poder crecer, para poder desarrollarnos, para poder actuar, ¿no? Especialmente en las etapas como polares de la vida, cuando somos muy chicos, cuando somos muy viejos. Pero entre medio también necesitamos cuidado, ¿no? Ahora, hay personas que necesitan más cuidados que otras. Y
nos estamos refiriendo fundamentalmente a ese tipo de cuidados, que son cuidados que requieren las personas dependientes, las personas que necesitan de otro para realizar las tareas diarias de la vida. Comer, vestirse, trasladarse, ¿no? Asearse, que son las cosas como básicas, ¿no? Y desde esa perspectiva, ¿no es cierto?, entendemos, ¿no es cierto?, que el cuidado, ¿no es cierto?, implica hacer la acción concreta para otros, ayudarlo a bañarse, ayudarlo a alimentarse, ayudarlo a X, ¿no? Pero también implica un vínculo afectivo, e implica un compromiso y una responsabilidad con el otro, que significa una carga emocional que puede ser muy pesada y muy desgastante, ¿no? De manera de que los cuidados implican, ¿no es cierto?, esta tarea multidimensional donde no solamente es un hacer automático, sino que implica el involucramiento emocional de quien lo presta. Por lo tanto, para nosotros el cuidado es una relación en la cual importa tanto quién le manda los cuidados, quién necesita los cuidados, como quién los presta. Y hemos ido definiendo entonces este cuidado como una relación en la cual ambos miembros del binomio, el dependiente y quien da los cuidados, son personas que tienen que tener derechos a estos cuidados. Para concebir esto como un derecho, entonces los cuidados dejan de ser entonces un problema íntimo, privado, exclusivo de la familia, que cada quien tiene que resolverlo como puede, ¿no es cierto?, para pasar a ser un problema de orden colectivo y social. Y de hecho, ¿no es cierto?, en Uruguay creo que hemos ido avanzando de tal manera que por ley los cuidados son un derecho doble. Un derecho de quien necesita los cuidados y un derecho de quien imparte los cuidados porque tiene que impartirlos en condiciones decentes, de trabajo decente. Y desde nuestra perspectiva de género, nuestra perspectiva feminista, ¿no es cierto?, como buena parte de los cuidados son impartidos por mujeres, estas mujeres tienen que tener un trabajo reconocido, regulado, valorado y de alguna manera calificado. ¿Ya? Esto que parece como tan sencillo de decir, ha sido como un largo trabajo interno nuestro, primero como mujeres, y luego para poder como difundirlo a la sociedad. Porque pasar de ver los trabajos, el cuidado como un problema de cada quien se rasca como puede, a sentirlo y vivirlo como un problema que como sociedad tenemos que resolver, ha sido un largo y costoso proceso y continúa siendo. De manera de que entender los cuidados de una manera distinta, ¿no?, como un problema colectivo, como un problema de todos, ha sido como, yo diría, como la piedra fundamental para poder exigir, ¿no es cierto?, una respuesta, no de la mamá, no de la abuela solamente, sino que del Estado. La posibilidad de transformar un problema vivido como un problema individual y familiar en un problema colectivo que exige una respuesta del Estado, ¿no? Y esta respuesta del Estado para nosotros se llamó Sistema Nacional Integrado de Cuidado. Puede tener nombres distintos en los distintos lugares,
Pero lo que nosotros queríamos e insistimos en plantear, ¿no es cierto?, de que siendo los cuidados un problema multidimensional, no podía ser abordado solamente por un sector del Estado. Porque para cuidar bien tienen que integrarse salud, educación, desarrollo social, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Trabajo, porque tenemos que atender las necesidades de quien cuida, pero también las necesidades de quien necesita los cuidados, perdón, y también las necesidades de quien cuida. De manera de... La propuesta fue una propuesta de el Estado en su conjunto tiene que hacerse cargo de esto. No sector por sector fragmentado y cada quien haciendo lo que se le canta, sino que había que buscar la manera de articular y hacer sinérgico el accionar del Estado. Porque acciones de cuidado todos los Estados tienen, parciales, puntuales, fragmentadas. ¿Cómo unir estas fuerzas, ¿no es cierto?, de manera sinérgica, con objetivos comunes, era un desafío. Y es un desafío en varios sentidos, ¿no? Primero, no sé si primero, pero la política pública, ¿no?, busca articular el Estado en sí mismo, pero busca articular también las acciones que hace el Estado y el sector privado, las acciones que hacen las familias y la comunidad, de manera de conformar realmente un sistema. Con la finalidad, ¿no es cierto?, de potenciar el uso de los recursos, ¿no?, de manera de dar respuesta de la manera más eficiente posible, ¿no es cierto?, a los problemas que existen en la sociedad. En el caso uruguayo, ¿no?, más allá de que se acepta en la política pública de que todos necesitamos cuidar independientemente de nuestra edad, etnia, etcétera, 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 ¿no?, se ha privilegiado, por lo menos en la primera etapa, la atención de los niños pequeñitos, de 0 a 3 años, la atención de los adultos mayores y la atención de las personas discapacitadas. Quiere decir que con esto el resto de la población no tiene necesidades o no tiene que haber respuesta, sí tienen necesidades y tiene que haber respuesta. Pero en la primera etapa definimos esto como el universo a atender. Y se incorporó una nueva población como problema y como población a la cual había que dirigir acciones concretas de política, que era la población que atendía a estas personas discapacitadas. Es decir, este sistema está atendiendo en este momento a 4 poblaciones: niños pequeños, discapacitados, personas mayores, con problemas de dependencia, por supuesto, porque acá usted tiene una persona mayor que, por suerte, todavía se maneja con su cuerpo. Y las personas que atienden a esta población con la finalidad, ¿no es cierto?, de que las personas que atienden, que son las asistentes, ¿no?, sean reconocidas y puedan realizar sus trabajos en buenas condiciones. Son 4 poblaciones. A ver, desde la sociedad civil, cuando nosotros propusimos, y hablo como integrante y coordinadora de la red de familia originaria de esta provincia, nosotros hicimos la propuesta de este sistema, pero teniendo claros ciertos principios rectores, ¿no? Si los cuidados son un derecho, es para todos. Lo que se haga es para todos y en condiciones de equidad. ¿Qué quiere decir esto? Que independientemente de donde se viva,
independientemente de la raza, independientemente del género, de la orientación sexual, los servicios y los beneficios y las prestaciones tienen que ser iguales para todos, independientemente de estos distintos factores. No voy a que es fácil, más fácil negociarlo que hacerlo, pero hemos defendido esta propuesta que es novedosa, porque en general las políticas sociales, por lo menos en mi país, están orientadas fundamentalmente a los sectores más carenciados, ¿no? Y después nunca alcanza ni nunca importa el resto de la población que se la baraja como puede, ¿no? Dejando, ¿no es cierto?, como espacios de sectores de población que se supone que pueden atenderse por sí mismos porque tienen los ingresos suficientes, lo cual no es verdad, y donde existen bolsones de población no atendida. O sea, la propuesta que hicimos desde la red y que fue asumida por el gobierno es que este sistema tiene que ser universal. Probablemente en primeras etapas no, pero hay que ir avanzando hacia ello y es un objetivo central del sistema. Segundo principio, participación social. ¿No? Las políticas son políticas que pueden implementarse siempre y cuando tengan como base de sustentación la participación de la gente. Si no, son políticas de discurso, pero no políticas en la realidad. Por lo tanto, desde el vamos, ¿no?, desde la propuesta que se hizo desde la sociedad civil y desde mujeres de la sociedad civil, este sistema concibe la participación social como un aspecto central de su sustentabilidad, ¿no? Y la participación social se concibe no solamente en el comienzo, en el diseño, sino que en la implementación, en el seguimiento y en la evaluación, en cada una de las distintas etapas del hacer de la política. Un tema que también fue planteado y que fue aceptado. Todo esto está aceptado por ley, ¿eh? Sí, no es solamente un discurso vacío, tiene un respaldo legal en la creación del sistema. La descentralización, ¿no? El Uruguay es muy pequeño, pero muy diverso. Si yo me pregunto en México, esto se potencia a la enésima potencia, ¿no es cierto? Es decir, la diversidad de México es brutal. No se puede plantear un sistema solamente centralizado, ¿no? De manera de que desde el Uruguay, a pesar de su pequeño tamaño, de lo que se plantea, ¿no es cierto?, es la necesidad de descentralizar, de alguna manera con la finalidad, ¿no es cierto?, de agilizar los servicios y las prestaciones, pero también recuperar y aceptar las diferencias, la diversidad y la posibilidad, ¿no es cierto?, de que esta participación social sea efectiva. Los servicios de cuidado son servicios de cercanía, ¿no? Son servicios que se dan a domicilio, son servicios que se dan en el barrio, ¿no? De manera que una política nacional está demasiado intermediada para ser efectiva si no se consideran las características propias de cada localidad. Entonces, este es un esfuerzo, por una parte, de aceptar y recuperar la diversidad y mantener la equidad, que aparece como una contradicción, que no es fácil de resolver, pero si la política quiere realmente implementarse de acuerdo a las necesidades de la gente, tiene que asumir esta contradicción, ¿no? Tiene que haber una dirección nacional y tiene que haber la posibilidad de encarnar en territorio las diferencias. Hablábamos de la interinstitucionalidad.
¿no? Un sistema no es la sumatoria de lo que hace fulano, mengano y perengano, de lo que hace salud, de lo que hace el Instituto Nacional del Menor, de lo que hace el Instituto de las Mujeres, no. Es una política integrada que implica, ¿no es cierto?, la necesidad de ponerse de acuerdo, ¿no?, para concebir lo que se va a hacer y para hacerlo, ¿no? Esto es más lindo decirlo que hacerlo, porque nuestra institucionalidad, y en México yo viví acá 8 años y es la misma, está muy sectorizada y fragmentada. Lo que hace salud no tiene que ver con lo que hace educación, lo que hace educación tiene poco que ver con lo que hace trabajo, y así vamos. Y muchas veces, ¿no es cierto?, en territorio y en la concreta, vemos que se sobreponen políticas sobre determinados sectores de población, dejando vacíos otros, haciendo cosas que no coinciden entre sí, de manera de que los recursos a veces existen y están mal utilizados. Es por eso que la interinstitucionalidad nos parecía un tema central. Corresponsabilidad, ¿no? Si bien esto es un derecho y el Estado tiene que garantizarlo, es imposible, ¿no?, aunque el Estado fuera riquísimo, cosa que no es la realidad de nuestros países, hacerse cargo del conjunto de las tareas del Estado. Imposible. Pero también es imposible en los países desarrollados, ¿no? Tiene que haber algún tipo de articulación entre lo que hace el Estado, las empresas que prestan servicios, las familias y la comunidad. Y por último, ¿no es cierto?, y no lo menos importante, sino a partir de quienes hicimos la propuesta, ¿no es cierto?, nos parece fundamental generar un cambio cultural importante, que significa los cuidados no pueden ser responsabilidad en exclusiva de las mujeres. Porque no damos abasto, ni siquiera porque no tenemos la voluntad de hacerlo. No damos abasto. De manera que tiene que haber una corresponsabilidad entre varones y mujeres, pero también tiene que haber una corresponsabilidad entre jóvenes y viejos, ¿no? Estos principios básicos han sido simplemente aceptados por el gobierno de turno, sino que están inscritos en la ley de creación del CEFIC. Por lo tanto, lo que yo quería compartir con ustedes, ¿no es cierto?, era cómo esto, que me parece un programita más total, entre tantos programas que tienen los estados, para los niños, para los chicos, para los viejos, para los negros, para los limpios, ¿no? Yo creo de que lo que quería comentar con ustedes es que la propuesta que se está implementando en el Uruguay no es un programa más, ¿no? Es un desafío en muchos aspectos, y esos son los desafíos y las cosas novedosas que yo quería compartir con ustedes, y especialmente con mis amigas de la red de cuidados de México, ¿no? Porque ojalá que ustedes puedan empujar para que estas cosas se den acá también, que se necesitan, ¿no? Lo primero es la transformación en la conceptualización, la transformación del sistema de protección social, las transformaciones de las relaciones de género, transformaciones de las relaciones Estado-sociedad civil, transformaciones de las relaciones Estado-mercado y transformaciones institucionales, ¿no? Estos son los nombres. Voy a ir adentrando en cada una de ellas. Lo primero, ¿no?, que fue, yo diría, lo que fue como produciéndose al interior de la red de género y familia, entre este grupo de mujeres feministas, fue generar una nueva manera de entender los cuidados. Y que esta manera de entender los cuidados nueva es la que ha permitido todo lo demás. Pasar de la visión del cuidado como un problema individual y privado a un problema social y público. Pensar los cuidados como un acto de amor, si lo hacía la mamá, la abuelita, como un acto de beneficencia, si lo hacía el asilo, ¿no?, o lo hacían las monjitas, o lo hacía el Estado
porque pobres, hay que darles algo, ¿no es cierto? O bien como una mercancía, porque, bueno, yo puedo vender servicios de cuidado y de hecho se venden. A reconocerlo como un derecho, como les decía, de la persona dependiente. Por el hecho de ser persona y ciudadano, yo tengo el derecho a que me cuiden. Así como tengo derecho a la educación, tengo derecho a la salud y tengo derecho a la seguridad social. Y el derecho de los cuidadores y cuidadoras, ¿cierto? Porque este es un derecho doble, a hacer mi tarea de cuidado de manera que sea un trabajo de ser, ¿no? Trabajo formal, profesionalizado, calificado, ¿no? No cualquiera puede cuidar y cuidar bien, ¿no? Y lo sabemos, ¿no? Cuántas veces dejamos a nuestros hijos o a nuestros dependientes en manos de gente que los explota, los maltrata, ¿no? Entonces, el derecho a cuidar implica que hay que hacerlo en las condiciones que me permitan hacerlo de buena manera. Es una responsabilidad de las familias anteriormente, actualmente se plantea como una responsabilidad del Estado, mercado, comunidad y familia. Responsabilidad que sea la exclusividad de las mujeres, no. Es una corresponsabilidad entre géneros y generaciones. Es un trabajo no remunerado, no calificado, no reconocido, no. El trabajo de cuidado es un trabajo remunerado, calificado y reconocido. El Estado es subsidiario, atiende poquito, con poquitas cosas a los que no pueden, ¿no? Los que se caen del mapa, los marginales, los que no tienen plata, no, los que están desahuciados, etc. No. El Estado es el rector de la política, es el responsable de la política y tiene que garantizar que esto se haga. Y por último, el mercado no regulado, cada quien pone el servicio que quiere, las causas de salud como se les cantan, etc. Es un mercado que tiene que estar regulado. Regulado, controlado, evaluado, ¿no? Estas son las transformaciones en términos de la conceptualización. Y donde yo creo que el evento fundamental fue pasar de ver esto como un problema individual y privado a verlo como un derecho. Se lo digo a las compañeras de la red, ¿no? Hay que pelear para que los cuidados sean considerados un derecho, ¿no? No es una dádiva del Estado, no es una cosa de beneficencia. Por el hecho de ser ciudadanos necesitamos que nos cuiden cuando necesitamos. Por lo tanto, ¿no es cierto?, desde la concepción que se tiene de los cuidados, ¿no?, entendemos que los cuidados tienen que transformarse en el cuarto pilar de la protección social. En el Uruguay, a lo largo de una historia muy larga, ¿no es cierto?, se ha ido como instituyendo un sistema de protección social amplio, pero importante desde comienzos del siglo pasado, ¿no?, que tiene en este momento tres ejes, tres pilares: la salud pública, la educación pública, que ha sido defendida con uñas y garras, no solamente por los maestros, sino que por la población. Un sistema de seguridad social amplísimo que cubre con distintos tipos de prestaciones a cerca del 80% de la población. Es una situación muy distinta a la mexicana, ¿no?, donde se ha ido avanzando en derechos y se ha ido avanzando en el armado del sistema de protección social, ¿no? La lucha en este momento es por incluir a los cuidados como un cuarto pilar de la protección social y exigirlo de manera global para el conjunto de la población. Como yo les conté, ¿no?, esta demanda, esta propuesta, ¿no?, surge de las mujeres, que somos las que hemos sido responsables de cuidar a lo largo de la historia, ¿no? Y la idea, ¿no es cierto?, es que el cuidado sea un cuidado compartido entre géneros y generaciones.
la ley que crea el sistema de cuidados, desde el vamos plantea, ¿no es cierto?, que este es un sistema que tiene que tener perspectiva de género. Es la primera ley que define esto de esta manera, ¿no? Esto es novedoso. Una ley que define que tiene que estar orientada a superar las inequidades de género. Por lo tanto, esto no solamente está orientada a dar el servicio al dependiente, sino que también ahí generando los cambios que permiten que esta paridad, equidad entre hombres y mujeres se conforme. ¿Se entiende por dónde voy? ¿Qué son las cosas que se han hecho? Algunas, ¿no es cierto? El organismo máximo del sistema de cuidados es un organismo que está conformado por una junta, donde está el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Educación, el Instituto del Menor, pero también en esa junta está incluido el Instituto de las Mujeres. Es decir, tenemos allí, en el lugar donde se define la política, la voz de las mujeres para decir si esto ayuda o no a la equidad de género. Entonces yo creo que esto es novedoso, porque habitualmente la voz de las mujeres no se escucha. Se creó dentro del propio sistema un mecanismo de género, ¿no?, para ir vigilando, cautelando, promoviendo e investigando cómo se puede ir haciendo para que los cuidados vayan avanzando y generando conductas que permitan esta paridad. Por lo cual, esta creación se hizo más tarde, pero desde el año pasado esta unidad de género está funcionando. Se están haciendo campañas comunicacionales para estimular la corresponsabilidad entre hombres y mujeres, avance en la regulación laboral, porque en general las mujeres que cuidan a domicilio, en general son mujeres 40, 50 años, de poca educación, que en general recurren a este tipo de trabajo porque no tienen otras alternativas, ¿cierto? Son mujeres que se han ido preparando, se les ha dado formación, pero además en este momento estamos avanzando en regularizar su trabajo, que sea un trabajo formal, que sea un trabajo que tenga seguridad social, que sea un trabajo que tenga claro las normas de despido, etcétera, etcétera, y que sea un trabajo que les permita, ¿no es cierto?, ir capacitándose progresivamente. Se ha incrementado el día de licencia para los varones, de manera de que cuando nace un bebé, los varones están en su casa y atender a la madre y al niño, la posibilidad, otras licencias que permiten que después de los primeros 6 meses, de los primeros 3 meses, hombres o mujeres puedan acceder a la licencia alternativamente, de manera que si los padres por algo o por nada pueden cuidar en vez de las mamás, puedan hacerlo porque la licencia está armada, ¿no? Y se ha trabajado mucho con la Central de Trabajadores, que es una central única de trabajadores en el Uruguay, para que los convenios colectivos de trabajo se incluyan algunas cláusulas para cuidado durante enfermedad de los hijos y de las personas dependientes de cada trabajador, sea este hombre o mujer. Este es un tema importante, ¿no? Como yo les decía inicialmente, una política para que funcione tiene que ser una política donde la gente participe y la gente pueda pronunciarse, aceptar, rechazar, proponer, porque si no es una política sin sustancia, ¿no? Una política que queda en el discurso acá arriba y la gente queda por aquí abajo, ¿no?
de manera de que desde los principios fundamentales se planteó la necesidad de la participación, ¿no? Tanto es así que en el organigrama básico del sistema hay un espacio que se llama Comité Consultivo, donde están representados distintos sectores de la sociedad civil, las universidades, los empresarios, prestadores de servicios, las organizaciones sociales, me queda uno, ya me voy a acordar, ¿no? Que tienen que estar en una interlocución permanente con quienes implementan la política, evaluándola, proponiendo, y esto se hace en este espacio que se llama Comité Consultivo. Nuestra red hace parte de este Comité Consultivo, nos reunimos cada mes, y además hay subcomisiones que trabajan permanentemente, de manera de ir haciendo no solamente las propuestas, sino que evaluando lo que el Estado está haciendo. Y esto se está tratando de, no es reproducir, pero de armar espacios específicos de participación a nivel de los distintos departamentos y municipios. Así que la participación no esté concentrada solamente a nivel nacional, sino que también derrame por abajo. En las nuevas modalidades de servicio que el sistema está creando, se generan comisiones de seguimiento y comisiones de usuario, que son las nuevas formas en que se va como creando, yo diría, espacios de participación que por ahora son experiencias iniciales, que habrá que evaluar y ver de qué manera esto realmente estimula la participación o no. Las otras transformaciones tienen que ver con la relación entre Estado y empresas. Este es un tema difícil y ágil, porque en general hay, como yo diría, como espacios que se tocan poco o nada entre lo que hace el Estado y lo que hacen las empresas, ¿no? En el Uruguay no es distinto, ¿no? En general, hasta la instalación del sistema, las empresas no estaban reguladas de ninguna manera. Si cada quien abría una casa de salud, por ejemplo, donde se atendían ancianos, cada cual inventaba lo que daba, cómo lo daba, cuánto cobraba, con qué personal trabajaba, ¿no? Y bueno, como eran pocas, nadie metía la mano. La idea, ¿no es cierto?, es que progresivamente y con mucho cuidado, el Estado vaya teniendo capacidad de regular y de controlar lo que el sector privado hace. No es fácil y, como yo diría, como camino inicial de esto, ¿no?, los nuevos modelos de cuidado generados por este sistema se está intentando articular lo que hace el sector privado y lo que hace el Estado, ¿no? Por ejemplo, en esto que llaman centros siempre, hay pocos. Entonces, el sistema fue aprobado en el 2015, estamos en el 2019, así que mucho no se puede esperar. Pero se han creado varios centros siempre en los cuales se da atención y cuidado infantil sustentado por empresarios y sindicatos en centros de trabajo, ¿no? El Estado proporciona los recursos humanos formados, proporciona las normas de trabajo y existe, ¿no es cierto?, esta articulación entre sindicatos, trabajadores, sus trabajadores, los empresarios y el Estado. Teleasistencia, que es una manera de atender sobre todo a la dependencia moderada, ¿no? Esto está en manos del sector privado, ¿está? Pero el Estado selecciona qué empresas del sector privado son las que se acercan o están en condiciones de proporcionar un sistema de teleasistencia fiable,
y respaldable, ¿no es cierto? Porque son a través de estas empresas las que se otorgan un subsidio a quienes lo necesitan. ¿Se entiende? Entonces, es una manera de empezar como a regular el sector privado, ¿no? En términos de su calidad y también en términos de sus precios. Los prestadores empresariales participan en este comité consultivo, donde pueden también exponer sus problemas, sus propuestas e ir enterándose un poco de lo que pasa a su alrededor. Y hay un inicio bastante complejo de tratativas entre el Estado y el sector empresarial cooperativo, ¿no? Y todo un estímulo al desarrollo de cooperativas para que asuman las tareas de cuidado. Esto está todavía en pañales, pero es un intento, ¿no es cierto?, de hacer una articulación como más sistemática, más profunda y más sostenible en el tiempo, ¿no?, de servicios de cuidado. Transformaciones institucionales. De muchas de estas yo ya hablé, no vamos a volver sobre esta historia, pero sí mostrar, ¿no es cierto?, cómo el sistema no es solamente un sistema de servicios, es un sistema integral, donde están comprendidos los servicios de asistente y la creación de nuevos servicios, la formación de los recursos humanos que el sistema requiere. Es decir, el sistema forma los asistentes personales, personas que están siendo formados de acuerdo a los currículos que son aprobados por el Estado. Contempla licencias, la comunicación, la regulación del sector público y privado y la generación, y esto sí que es importante porque es la articulación entre el sector de la política, el sector del Estado y la academia, la generación de conocimientos para la vida. Todo esto es el sistema, ¿no? No es solamente el servicio, ¿no?, sino que todos los servicios que sustentan, diría yo, una política están incluidos dentro del propio sistema, tienen una orientación única, una definición de política única, lo cual hace que las articulaciones se supone sean más fáciles. Por último, todo esto es muy lindo, ¿no? No hemos roto el alma y seguimos rompiendo el alma para que esto no solamente siga, sino que se desarrolle, se amplíe y logre realmente esta ambición, porque es una ambición de que sea lo que está establecido en el papel de la ley, que transforme en realidad. Pero hay que aterrizar, ¿no? Estamos en este momento en el Uruguay en un momento electoral. No sabemos qué diablos va a pasar, quién va a salir elegido presidente, por lo tanto cuál va a ser el cariz del gobierno desde el punto de vista político. Y esto es sumamente importante, porque este sistema solamente se desarrolla si hay voluntad política para hacerlo. Hay voluntad política de sostenerlo, hay voluntad política de desarrollarlo. Entonces tenemos, por una parte, ¿no es cierto?, el desafío y la incertidumbre de quién será el próximo gobierno, y también la incertidumbre de cuál va a ser la capacidad de incidencia de la sociedad civil organizada. Porque esto es una cosa muy nueva. La gente a veces te pregunta, ¿eso es los cuidados? ¿Qué es? ¿No? Entonces, no existe todavía, sino que de manera muy incipiente, muy embrionaria, capacidad para el reclamo, para la presión, ¿no?, como existe en el ámbito de la salud, como existe en el ámbito de la seguridad social, ¿no?, que son sistemas o aspectos de la seguridad, de la protección social que tienen más de un siglo en el Uruguay. Otro desafío es el desafío económico. Ustedes lo están viviendo en México, nosotros lo estamos viviendo
en la otra punta del continente, ¿no? Es decir, pasamos de una época de, no diría esplendor, pero como de desarrollo económico y de crecimiento económico, a una época en que todo se restringe, ¿no es cierto? En el Uruguay también, ¿no? Si bien no hay depresión, se crece al 1.2%, ¿no? De todas maneras, la rebatiña por los dineros públicos y privados es muy importante. Y este sistema requiere plata. Y requiere bastante plata, ¿sí? Uno no puede dar algo de calidad con poca plata. De manera, ¿no es cierto?, de que ¿cómo se va a financiar esto hacia adelante? ¿No? Porque hasta el momento ha sido financiado por el presupuesto nacional, ¿no? Que genera vaivenes, porque si hoy vendo mucho, tengo plata en el presupuesto, si hoy vendo poco, tengo poco, ¿no? Y estos son servicios que no pueden darse un día y dejarse de dar el siguiente. Entonces, ¿cuál va a ser el modelo? ¿Y cuáles van a ser los montos? Chiqui, no sabemos. Y por último, ¿no es cierto?, un desafío muy importante, ¿no?, que no se visibiliza tan claramente, es el desafío cultural. De qué manera la gente puede apropiarse realmente de este derecho al cuidado y exigirlo. En el fondo, estos desafíos nos generan una cantidad enorme de incertidumbres y ya veremos lo que nos pasa. Pero yo quería compartir con ustedes esta experiencia, que creo que ha sido una experiencia muy estimulante, porque aun cuando no sea más que de manera experimental, y no ya no es experimental, pero una forma incipiente de hacer realidad ciertos principios, nos ha permitido sentir de que es posible, ¿no? Es posible atender a la población en buenas condiciones, a la población dependiente en buenas condiciones, es posible desarrollar sentido de ciudadanía, es posible desarrollar acciones que tiendan a la equidad entre hombres y mujeres, y es posible que las mujeres pensemos en un horizonte donde cuidar no sea solamente un fardo, sino que la posibilidad también de que la sociedad en su conjunto nos acompañe. Muchas gracias. Tenemos unos minutitos para preguntas. Una pregunta muy breve. ¿A partir de qué año se aplicó el sistema nacional? ¿Cómo? ¿A partir de en qué año ya se implementó? Mira, el sistema se implementa a partir del año 2016, en que se aplicó la ley, se creó la ley. Anteriormente hubieron todo un quinquenio de diseño del sistema y algunas experiencias pilotos muy restringidas y recortadas. Esto es muy bueno. 2016. Ah, 16, de 2016. No, 2016. Sí. ¿Cómo les fue en el proceso legislativo para la creación de la ley y luego del sistema? Mira, yo te voy a contar. Creo que tuvimos mucha suerte, porque es bien difícil decirle que no a esto, ¿no? Para la derecha, para la izquierda, para los de arriba, para los de abajo, para cualquiera. Y fue el proyecto de ley, que es un proyecto de ley general, fue aprobado por el conjunto de los partidos políticos y por unanimidad. Previo a esto, hubo un trabajo de muchos años. Nosotros desde la red, para ir como generando conciencia sobre el problema, realizamos un sinnúmero de actividades en las cuales incluimos desde el vamos a distintos legisladores de distintas tiendas políticas, de manera de que en conjunto se fueron creando las propuestas. No fue un proyecto del Ejecutivo que cayó en el Legislativo y vemos qué pasa, sino que fue todo un proceso largo que empezó en el 2006, ¿no? De ir como generando conciencia, por llamarlo
de alguna manera, y incluyendo a distintos tipos de legisladores y legisladoras en esta práctica. De manera de que si quieren trabajar, tienen que trabajar desde ahora para que después se los aprueben en serio. ¿Preguntas? Sí, Paloma. Bueno, antes que nada, pues felicidades, ¿no?, por su proyecto. A mí lo que llama mi atención es curiosidades. No sé cuál es como la posición en estos momentos en su país, porque estamos hablando pues, relativamente de una población pues, que es pequeña en comparación, por ejemplo, de México. ¿Cuál es la posición respecto a las políticas? No tanto, por ejemplo, pues, o sea, de la parte cuidadora, sino pues de los cuidados, que serían los adultos mayores, las personas con capacidades diferentes, porque finalmente pues eso son problemáticas que se entrelazan y pues pueden como apoyar pues en este caso a esa parte de la política para los cuidados o de las personas. A ver, haceme bien la pregunta, como para entender. O sea, ¿Qué quieres saber? Lo que me interesa saber es en el país, o sea, cuál es la posición o el estado de las políticas respecto a las personas a las que se cuidan, en este caso que serían los adultos mayores y pues las personas con capacidades diferentes, porque son Y los niños pequeños. son las problemáticas, o sea, que se entrelazan y pueden dar un impulso a la política para pues, las personas. La capacidad de organización de la sociedad civil en estas poblaciones es relativamente baja, ¿no es cierto? Una de las cosas que yo te señalaba, ¿no es cierto?, que era que a través de este sistema se está tratando, ¿no es cierto?, como de estimular la participación de la sociedad. En general, yo te diría que estas poblaciones tienen algún grado, por ejemplo, hay una red importante a nivel nacional de niñez, de adolescencia, hay una red importantísima de adultos mayores, ¿no? Hay una red, no hay una red, hay distintas organizaciones que trabajan con distintos tipos de discapacidad, donde ha sido como muy complicado articular una red porque los problemas de las discapacidades son tan disímiles que cuesta armar como un espacio conjunto, ¿no? Entonces, por eso que uno de los desafíos que yo te coloco acá es la posibilidad de incidir de la sociedad civil organizada, porque como los cuidados son una cosa nueva, ¿no? La gente que está preocupada de infancia lo ve como una cosa importante, pero los niños no se van a sumar a ninguna manifestación para decir quiero. No son las madres, que son muy diversas, etcétera. No son organizaciones realmente, ONGs, etcétera, en las que hacen uso de esa voz. En el caso de los adultos mayores, en el Uruguay hay una gran organización de jubilados, ¿no?, para los cuales hablar de los problemas de la vejez en términos de autonomía es más fácil. Ahora, hablar de los problemas de la discapacidad o de la dependencia es bastante más difícil, ¿no? Entonces, que se hagan cargo y se apropien realmente de esta lucha es un proceso que recién se inicia, ¿no? Entonces, uno de los temas, ¿no es cierto?, es cómo la población de estos distintos grupos a los cuales el sistema de cuidado tiende a resolver el problema, puede hacerse cargo de esto como una demanda propia, ¿no? Es un largo camino que estamos recién iniciando, ¿no? Pregunta. Yo. Vos. Bueno, mencionan dentro de los desafíos que una parte importante es la participación de la ciudadanía. Creo que es como un objetivo a corto plazo. No sé si a mediano o a largo plazo ya está trabajando en de qué manera incursionar este proyecto en otros países.
si se podría a nivel de Latinoamérica. Mira, hay experiencias en distintos países de América Latina de manera muy distinta. Yo creo que la singularidad de la experiencia uruguaya, primero que es un sistema, no son acciones puntuales, programas específicos, para los viejos, para los niños, es un sistema, ¿no? Eso creo que es una originalidad. Y la otra originalidad, ¿no es cierto?, es que, tal como dije, ¿no?, cada país hace lo que puede como puede. Nosotros planteamos un sistema con las características y los principios que aquí hemos usado, ¿no? Pero en los distintos países hay algunas acciones que tienden a dar algún tipo de servicio específicamente a alguna de estas poblaciones recortadas. Y en general, desde el Estado, se trata de dar servicios a las poblaciones como más vulnerables, con menos plata, más marginales, etcétera, etcétera. Pero no son políticas que se instalen desde el derecho, ¿no? Y esto es una diferencia para nosotros de sustantivos. Las experiencias no pueden extrapolarse, ¿no? Tienen que ver con las características culturales, económicas, políticas de cada país, ¿no? Nosotros quisiéramos exportar el modelo, pero sabemos que no podemos. Muy bien. Respecto a eso precisamente, quisiera hablar de la experiencia de Colombia. Soy colombiana y... Ahí hay una experiencia muy linda. Sí, hay experiencias muy lindas, pero felicitarlos a ustedes por ser un sistema. Nosotros realmente no tenemos un sistema generalizado que permita hacerlo y eso causa conflictos y hablaría específicamente de por lo menos de la experiencia con respecto a un proyecto de ley que salió y se aprobó, que era respecto a los tiempos de lactancia del hombre, que sacarlo en ley, pues digamos fue relativamente rápido, pero llevar a eso una práctica social fue extremadamente difícil, porque el primer opositor fue precisamente el empresario, que decía: yo, porque a mi trabajador le tengo que dar 2 horas diarias para que vaya supuestamente a lactar, que no lo hace, ¿no?, sino era el acompañamiento de su esposa y del bebé, y causó conflictos tremendos en las organizaciones, por eso precisamente, por no ser un sistema, por no haber un trasfondo social en el cual se hiciera una conciencia de esa ley, y aún hoy en día pues causa dificultades, ¿no? Y ya llevamos con esa ley varios años. Entonces ese es un ejemplo de cómo realmente tener un sistema establecido es muy diferente a generar leyes puntuales para poder trabajar en el cuidado, ¿no? Déjame que la compañera, perdóname. Bueno, yo quería comentarles que la experiencia en México, a partir también, bueno, que se comparte la idea con las compañeras de la red de cuidado. Yo vengo del Instituto de Investigaciones Legislativas para la Igualdad de Género de la Ciudad de México. Mucho gusto, qué lindo. Bueno, muchas gracias por compartir la experiencia. Y quería compartirles que ahorita actualmente estamos dando el seguimiento para la ley del sistema. Por eso preguntaba por el proceso legislativo. Y que a partir de la Constitución Política de la Ciudad de México, el artículo 9 coloca al cuidado como un derecho en la ciudad. Entonces ahí ya está dada la pauta gracias a las luchas y a la inclusión de las compañeras feministas, ¿no? Y al movimiento de mujeres, pero todavía falta el sistema. Está pensado como sistema y es de ahí la oportunidad que tenemos. A mí lo que me preocupa a nivel pues, de investigación y de seguimiento y al equipo del centro es que en la experiencia de ustedes en Impulso en la Española vemos que está incluido el sector educación, ¿no? Que es el fundamental. sector educación en el sistema. Acá nuestros legisladores, no sé por qué razón, legisladores y legisladoras no lo están tomando en cuenta. Entonces, bueno, pues para eso estamos también ahí tratando de impulsar también con las compañeras de la sociedad civil. Pero hay todavía cosas que son un desafío como usted nos comparte, ¿no? Entonces, lograr el consenso tanto político como la cuestión también del financiamiento, etcétera, son cosas que están colocadas sobre la mesa y esperemos que en estas sesiones, en este periodo, vayamos avanzando hacia allá. Pero sí es todo un desafío
colocar la idea a que sea un problema público después que se establezca en la Constitución, o sea, es un camino hacia la construcción de la Así es. ciudadanía. Así es. Bueno, yo un comentario final nada más, agradecer nuevamente la presencia de la doctora Fase y decir que hacer un comercial, lo voy a aprovechar, en ello estamos trabajando, la Red Laos México es una organización de la sociedad civil que hemos estado muy en contacto afortunadamente con la Red de Cuidados de Uruguay, entonces tenemos página en Facebook y estamos haciendo precisamente, ya hemos tenido intercambio con los legisladores, ha habido ahí posibilidad también de incidir. Y esto es una construcción de todos, entonces invitarlos a que se sumen. La verdad es que tengo muchas preguntas, pero no da el tiempo, eso estoy clara, pero bueno, quería aprovechar el comercial precisamente para invitarlos, porque como ven la experiencia y muchas felicidades otra vez, porque sobre todo el movimiento de la sociedad civil que ustedes fueron capaces de capitalizar en este sistema, sin duda seguirá siendo un referente para nosotros. Muchas gracias. Bueno, yo les agradezco mucho la presencia, espero de que peleen por un sistema de cuidados en México, un sistema de cuidados con perspectiva de género, de manera de que hombres y mujeres nos hagamos cargo de lo que nos corresponde y seguiremos en contacto, espero. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Queremos agradecer a nombre del programa de posgrado en Ciencias de la Administración esta conferencia tan brillante y tan sobre todo amena y que nos abre los ojos sobre otras oportunidades en distintos lugares del mundo. Muchísimas gracias, doctora. Quiero dar este reconocimiento que dice Universidad Nacional Autónoma de México, programa de posgrado en Ciencias de la Administración. Otorga el presente reconocimiento a la doctora Clara Fasler Cohen por haber impartido la conferencia Sistema Nacional Integrado de Cuidados, una política pública innovadora de experiencia Uruguay, en el marco del 6º Simposio Internacional de Investigación Doctoral en Ciencias de la Administración. Atentamente, por mi raza hablará el espíritu, y firma el doctor José Alfredo Delgado, coordinador del programa de posgrado en Ciencias de la Administración. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias por estar. Gracias.